Gracias a todos ustedes, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio con el programa académico el día de hoy, jueves 8 de noviembre, en este que es nuestro cuarto Congreso Regional. Les agradezco muchísimo su presencia y es un honor para mí presentar en primer lugar al doctor Juan Pablo Sandoval, con el tema Cardiología Intervencionista y sus alcances en pediatría. El doctor estudió medicina en la Universidad La Salle. Hizo posteriormente pediatría en el Hospital Infantil de México y posteriormente cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y tuvo una fellow en medicina intervencionista en Toronto, en el Hospital para el Niño Enfermo, el For Sick Children, en Toronto, en donde hizo cateterismo. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Cardiología Pediátrica Intervencionista en Cardiopatías Congénitas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y actualmente es miembro en la Sociedad de Médicos de Médica Sur. Esta es la parte académica, pero como cada uno de los ponentes del día de hoy, que hoy tenemos una plantilla excelente, quiero decirles que tenemos uno de los mejores cardiólogos intervencionistas que existen en la Ciudad de México. La juventud del doctor la combina con una excelente experiencia, con un excelente cuidado del paciente en terapia intensiva y es colaborador de grandes cardiólogos en la Ciudad de México. Es un honor para mí presentarlos. Les agradezco mucho su presencia. Iniciamos con la primera ponencia. Gracias. Buenos días a todos. Doctor Aguilar del Real, muy amable por esa atenta introducción. Luego le paso el dinerito que quedamos. Y buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente por esta atenta invitación a todo el comité organizador, muy en particular a la doctora Claudia Santamaría, que además de ser una persona que yo admiro mucho, es una persona que también quiero porque es una muy buena amiga. Y entonces, como ya se mencionó, la idea de estos 30 minutos es llevarlos por un recorrido de lo que la cardiología intervencionista puede hacer en la atención de niños con cardiopatía congénita. Trataré de darles un breve recorrido de lo que ha sido la cardiología intervencionista en nuestra rama y destacar verdaderamente en cuáles defectos el cateterismo se ha convertido en la primera línea de tratamiento o en cuáles sigue siendo una muy buena alternativa contra la cirugía. Quizás algunos de ustedes lo sepan, quizás algunos no, pero la cardiología intervencionista nace en México. La primera valvuloplastía pulmonar se hace con una sonda urinaria modificada con una navaja en el Instituto Nacional de Cardiología por los doctores Rubio y Limón en 1953. Y digamos que desde el punto de vista pediátrico, hasta 1966 en CHOP, en Filadelfia, el doctor Bill Rashkind, que es uno de los padres de la cardiología pediátrica, introduce la atrioseptostomía con balón para pacientes con transposición de grandes arterias. La década de los 80s se destaca por todo este boom que ocurrió en el sentido de dilatar estructuras vasculares con el uso de balones. La década de los 90s se destacó por la introducción de los oclusores o dispositivos de oclusión para diferentes defectos, como les mostraré más adelante. Y ya a inicio de los 2000, hacer cosas un poquito más aventuradas, como el reemplazo de válvulas pulmonares, ya no a través de un método quirúrgico, sino todo a través de un método percutáneo. Y también la intervención fetal que inicia ese mismo año en Boston, el doctor Jim Locke. Y el cierre del conducto arterioso en el prematuro extremo, que tocaré muy brevemente su rol en la actualidad, porque creo que es algo de lo más innovador que se está haciendo en la actualidad. Las guías actuales de la Academia Americana del Corazón y que son respaldadas por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Cardiología Intervencionista de Estados Unidos, muestra al cateterismo en cardiopatías congénitas como la primera línea en todas esas que ustedes ven subrayadas en rojo. En definitiva, defectos interatriales que tienen una buena anatomía, pacientes que tienen estenosis de la válvula pulmonar o de la válvula aórtica, pacientes que tienen coartación activa y en definitiva aquellos que tienen recoartación, pacientes que tienen conducto arterioso persistente y el cierre de otras estructuras vasculares. Y se ha vuelto una alternativa bastante razonable a la cirugía en muchos otros escenarios, como por ejemplo el cierre de comunicación interventricular, les mostraré un poquito más adelante, y el stent en el conducto arterioso para mantenerlo abierto. Este es un panorama de lo que hacemos en el Instituto Nacional de Cardiología en relación al tratamiento de pacientes con cardiopatía congénita.
Ya desde hace varios años el tratamiento intervencionista por método de catéter es muchísimo más alto que el quirúrgico, y esto no es que sea mejor que la cirugía, es simplemente que, como ya les mencioné, se ha convertido el estándar de tratamiento en varios de los defectos, habitualmente los más prevalentes, y entonces eso es lo que eleva su cantidad de casos. Esto es lo que hicimos en el Instituto Nacional de Cardiología en el año 2017, disculpen, ese es 2017. Hicimos 857 casos. Lo conocen muy seguramente el doctor García Montes y yo con él. Ambos somos los adscritos de la sala de cateterismo. Y este es el número de casos que hicimos en la totalidad del año, siendo un 70% intervención, y eso es un porcentaje sumamente alto. Quiere decir que el cateterismo diagnóstico cada vez va hacia abajo, cada vez lo usamos menos por las nuevas modalidades de imagen que existen, y realmente nos concentramos en hacer intervención cardíaca. Entonces, el siguiente punto es tratar de llevarlos en el recorrido de lo que hacemos en el día a día en los pacientes, dependiendo de su grupo etario. Se me hizo una manera sencilla de dividirlo. Y lo hacemos de esta forma no porque sean exclusivos de esas etapas, porque se pueden hacer en otras en definitiva, pero es donde habitualmente lo realizamos con mayor frecuencia y quería darles ese mensaje. Pues como ya les mencioné, todo inició con los pacientes con trombosis de grandes arterias. La aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Eso no es compatible con la vida a menos de que haya un punto de encuentro de la sangre oxigenada con la no oxigenada, y ese es habitualmente a nivel interarterial. Los pacientes nacen con un pequeño foramen, pero si es bastante restrictivo, esos pacientes están ciertamente hipoxémicos, y esa mezcla inadecuada es lo que motiva a hacer esta intervención. Otras intervenciones en el recién nacido se justifican en aquellos que tienen un flujo pulmonar escaso o insuficiente, o cuando tienen una obstrucción a la salida del retorno venoso pulmonar, como les mostraré más adelante. Entonces, en este escenario de la transposición de grandes arterias, a menos de que exista una comunicación interarterial de buen tamaño, es entonces que podemos mezclar la sangre, y por lo menos la aorta, que como mencioné sale del ventrículo derecho, va a recibir sangre con alguna cantidad de oxígeno para oxigenar el resto del organismo. De lo contrario, repito, estos pacientes entran en un estado de acidosis metabólica sumamente acelerado y una muerte temprana si no son corregidos en la etapa inmediata. Los pacientes, en definitiva, siguen resolviéndose por método quirúrgico, evidentemente, pero la atrioseptostomía permite darles ese tiempo que necesitan para respirar, para mezclar la oxigenación, para saturar mejor y para llegar en mejores condiciones hacia la cirugía. Y esto lo hacemos ya sea en la sala de cateterismo o habitualmente lo que hacía yo en Toronto era hacerlo en la terapia intensiva neonatal. No es necesario trasladar al paciente, solo es necesario llevar una máquina de ultrasonido, y lo podemos hacer en la misma cama del paciente con una sedación muy gentil, si es que el paciente no está ya intubado, y se hace bajo guía ecocardiográfica. Aquellos pacientes que tienen un flujo pulmonar muy limitado, sumamente escaso, habitualmente dependen del conducto arterioso para mantener la saturación y para mantener el flujo hacia los pulmones. Esto se le llama flujo pulmonar dependiente de conducto. Ya saben todos ustedes, lo que se hace es se inician en prostaglandina estos pacientes, pero tenemos que corregir el problema de fondo, y ese es el paciente con una estenosis pulmonar crítica. Se fijan, era un mínimo paso de contraste a través de la válvula. Lo que hacemos es que pasamos guías especiales y podemos anclarlas y dar un buen soporte y dilatarlas con un balón que inflamos con contraste y agua para poder romper la zona obstructiva. Y en definitiva mejorar mucho el flujo anterógrado hacia la pulmonar, y con esto mejorar la oxigenación de los pacientes. Hay pacientes que pueden tener un mínimo paso, como el que les mostré, o aquellos que verdaderamente tienen la válvula atrética. Los pacientes que tienen atresia de la válvula pulmonar, tradicionalmente se corregían a través de método quirúrgico, o por lo menos se paliaban en lo que podían ser llevados a una corrección más adelante. Y les muestro la parte histórica de esta fístula, de la famosa llamada fístula de Blalock-Taussig, que fue realizada en el hospital de Johns Hopkins en 1944 por los doctores, ideada por la doctora Helen Taussig y llevada a cabo por el cirujano Alfred Blalock y su asistente de laboratorio Vivian Thomas. A quienes les guste el cine y a quienes tengan algún interés de ver algo, hay una novela histórica, pueden revisar esta película que se llama Something the Lord Made, donde sale Alan Rickman, ya fallecido, pero que si uno entra a Rotten Tomatoes tiene bastante buena calificación, entonces se las recomiendo. Y si bien entonces antes todo se hacía a través de una fístula sistémico-pulmonar, en la actualidad la alternativa es colocar un stent coronario en el conducto arterioso. Eso nos permite mantener el conducto abierto
ya no depender de la prostaglandina en infusión durante largos periodos y con los riesgos que eso conlleva, sino que colocamos el stent en el conducto arterioso y permitimos que nuevamente haya paso de la sangre de la aorta hacia la pulmonar y se mantenga una adecuada llegada de sangre hacia los pulmones, y con esto el paciente pueda mantener la vida hasta que es llevado a una corrección más adelante. Otro escenario en donde podemos colocar stents es, por ejemplo, en el infundíbulo pulmonar. Se ha demostrado que pacientes, por ejemplo, con tetralogía de Fallot, que están muy sintomáticos en los primeros meses de vida, pueden estar bastante cianóticos y con esto estar bastante comprometidos en cuanto a su capacidad funcional y en altos riesgos de crisis de hipoxia y muerte. Entonces, la corrección temprana de la tetralogía de Fallot, aunque puede ser llevada a cabo, no es lo ideal. Hay bastante riesgo cuando se realiza antes de los 3 meses de edad. Habitualmente hay un insulto neurológico importante. Y para aquellos pacientes que además tienen una mala anatomía, es decir, que tienen unas ramas pulmonares muy pequeñas o un muy bajo peso, la colocación de un stent en el infundíbulo es una alternativa bastante factible y bastante efectiva y bastante segura. Este es un escenario dramático de un paciente que estuvimos en Toronto, y de un paciente que prácticamente no pasaba nada de sangre a través de su infundíbulo pulmonar, un Fallot verdaderamente agresivo. Y con la colocación de un stent en el tracto de salida, uno permite la llegada de sangre hacia las ramas pulmonares y permitirá no solamente que les llegue sangre, sino que empiecen a crecer y ese paciente unos 3 o 4 meses después tenga un crecimiento notable en el tamaño de sus ramas pulmonares y pueda ser llevado a corrección total. Y eso es importante destacar porque si uno, por ejemplo, le pidiera a un cirujano que le realizara una fístula sistémico-pulmonar en este paciente, sería imposible. El tamaño de sus ramas no podría tolerar ninguna colocación de ningún objeto protésico en ese punto. Y como mencioné, entonces, en el recién nacido, evidentemente nadie quiere traer un recién nacido a la sala de cateterismo, a menos de que sea obligado. Y entonces el otro escenario es que tengan obstrucción a la salida de sangre del ventrículo izquierdo, y esto puede ser porque tiene una estenosis valvular aórtica crítica. Un paciente con estenosis valvular aórtica crítica comúnmente se confunde con sepsis neonatal. Entonces ese mensaje nunca está de más recordarlo. En todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, pacientes en los que se les ha atribuido todo como choque séptico y sepsis neonatal, es importante tener ahí un cierto índice de suspicacia y pensar que puede ser alguna otra cosa. Y en definitiva, los pacientes con choque cardiogénico están sumamente graves. Los pacientes tienen un ventrículo que difícilmente se contrae, es una masa ahí toda dilatada que tiene muy mala contractilidad. Entonces estos procedimientos son de urgencia verdadera, donde hay que entrar a través de la válvula, dilatar la válvula, romper la obstrucción y esperar que no generen una insuficiencia aórtica importante. La gran mayoría de las veces somos muy cuidadosos con el tamaño del anillo del balón que utilizamos. Siempre tratamos de ser muy conservadores en el sentido de no dejar esa válvula insuficiente. Colocar una prótesis en un niño de esta edad es sumamente complicado. Y los resultados entre los pacientes que son llevados a cateterismo o cirugía para reparar la válvula aórtica son bastante similares. Hay una mayor incidencia de insuficiencia cuando se hace a través del método balón, pero hay mayor estenosis residual cuando se hace a través de cirugía. Y lo que sabemos es que ambos se encuentran en el punto, ambos se encuentran en el camino, en el mismo punto, para llevarlos frecuentemente a un cambio valvular que puede ser ya una prótesis más adelante en su vida. Entonces, hablemos ahora de los procedimientos que se realizan comúnmente en la etapa infantil y de los cuales, en definitiva, el que hacemos con mayor frecuencia es el cierre de la persistencia del conducto arterioso. Es la cardiopatía congénita más frecuente en México y se atribuye, evidentemente, que en la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar y la altura es un factor que incide en su persistencia. Los pacientes de no ser corregidos pueden desarrollar falla cardíaca y pueden también desarrollar a largo plazo hipertensión arterial pulmonar. Y puede llegar a ser un punto de infección el conducto por la zona turbulenta y endarteritis es sumamente agresiva en estos pacientes. Entonces, tradicionalmente, nuevamente, desde el año 1989, el tratamiento era quirúrgico con la ligadura del canal arterial. Y hasta 1967 y verdaderamente hasta 1979 fueron los verdaderos inicios del cierre con dispositivos oclusores. Ahora, en la actualidad, podemos cerrar conductos de todas las formas, de chile, de mole, de pozole, y colocar dispositivos de diferentes también morfologías para que se adapten adecuadamente a las diferentes morfologías del conducto. En el instituto hemos cerrado ya más de 2.000 pacientes con conducto arterioso. Estamos escribiendo esta experiencia para compartirla, porque creo que nuestros resultados son bastante similares a los que se encuentran en el mundo. Tenemos un resultado de éxito bastante bueno. Es un procedimiento
considerado bastante noble. El índice de complicaciones es mínimo, es un margen muy pequeño. Y entonces, en definitiva, esta es la primera línea de tratamiento. Y salvo el recién nacido prematuro, extremo y de muy bajo peso, les diría que todos los demás escenarios, la primera línea de tratamiento debe ser el cierre con dispositivo oclusor. La comunicación interventricular durante mucho tiempo estuvo satanizada a que se cerrara por cateterismo y siempre el cirujano, ya que veía que le estábamos quitando todo el terreno, pues decía, déjamelo en paz. Pues no, también se lo vamos a quitar, en el buen sentido. Y habitualmente sí, el cierre quirúrgico sigue siendo indicado para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y lo mismo, evitar el riesgo de daño vascular pulmonar. Los resultados de la cirugía son excelentemente buenos, tienen una bajísima mortalidad, tienen una bajísima tasa de reoperación, pero sigue siendo un procedimiento que es mucho más invasivo que si uno coloca un catéter a través de la pierna y le cierra el defecto a ese paciente. En definitiva, la recuperación, la no necesidad de estar en una terapia intensiva, la no necesidad de tener sondas retroesternales o mediastinales, de no tener dolor, de poder seguir al día siguiente, pues en definitiva le ganan a la propuesta quirúrgica. Entonces, en centros con experiencia, nosotros somos uno de ellos, podemos cerrar CIVs que estén ubicados en definitiva en el tracto muscular del tabique interventricular, pero también lo estamos haciendo en aquellos pacientes que tienen una CIV perimembranosa. Hay nuevos dispositivos que son más blanditos y que tienen menos riesgo de hacer bloqueo AB, y ese era el temor que tenía el colocar un dispositivo en ese punto. No porque la cirugía no pueda dejar bloqueado a un paciente, es el mismo riesgo, pero la cirugía uno lo puede ver inmediatamente y entonces se coloca el marcapaso. El dispositivo, lo que pasaba es que podían haber pacientes que tenían el bloqueo meses después, y entonces esa incertidumbre era lo que generaba un poco de temor. Pues es un escenario habitual que vemos, pacientes que tienen una comunicación interventricular perimembranosa, en donde se ve evidentemente que pasa el contraste del ventrículo izquierdo al derecho, y eso no debería pasar si el tabique interventricular estuviera intacto. Es un procedimiento un poquito más laborioso y técnicamente complejo que el cierre conducto arterioso o el cierre CIA, pero bastante factible y bastante seguro. Se coloca un dispositivo en el sitio del defecto interventricular. Uno está contento con la posición y libera el dispositivo y ve que ya pasa muy poco medio de contraste a través del dispositivo, y esto en definitiva en las siguientes semanas queda ocluido por completo. Más importante aún es que está uno alejado de la válvula aórtica, no lo lastima, y en este paciente no hubo ningún cambio en su ritmo de base. Pasemos entonces a lo que se puede hacer en la adolescencia y en los adultos. En definitiva, el procedimiento que más realizamos en esta edad es el cierre de la comunicación interatrial, porque la comunicación interatrial no siempre se diagnostica en la etapa infantil, a veces es en adolescentes o en adultos que se lleva a cabo su diagnóstico. Y aquí lo que sucede es que empieza a pasar más sangre del lado de la aurícula izquierda a la derecha. Es un sistema de bajo presión, pero está pasando un torrente de sangre, un torrente de sangre, un torrente de sangre, y hacen que el ventrículo derecho se vaya dilatando y dilatando y dilatando. Y eso eventualmente le va a llevar al paciente a tener, puede ser hipertensión arterial pulmonar en algunos escenarios, pero mucho más frecuente sí el escenario de arritmias con fibrilación auricular o flóter auricular. Las indicaciones para su cierre son un cortocircuito que sea mayor de 1.8 veces el flujo pulmonar sobre el sistémico, y en definitiva la dilatación de cavidades derechas con o sin síntomas. Para el cierre con dispositivos se necesita que la anatomía sea favorable. La gran mayoría de las CIAs se consideran de estas llamadas ostium secundum, que están en la parte central, pero también deben de tener buenos bordes para poder anclar el dispositivo. Y esto es más o menos lo que vemos cuando hacemos un ecocardiograma transesofágico tridimensional, que es el método de imagen actual ideal y que te permite ver el septum de maravilla. Y este es un video que les representa gráficamente cómo se cierra un defecto interatrial. Como mencioné, no debe tener bordes de adecuado tamaño y de adecuada firmeza para poder anclar un dispositivo. Y como lo vemos en la sala de cateterismo, este es un procedimiento en el que usamos muy baja radiación, y casi todo lo hacemos guiado por un ultrasonido que metemos a través de la pierna, que se llama eco intracardíaco. Lo que hacemos es que estamos midiendo el defecto, pasamos un balón para poder definir bien su diámetro y colocamos el dispositivo, un disco de un lado sobre la aurícula izquierda y un disco del otro sobre la aurícula derecha, verdaderamente ferulizando el septum y haciendo como un efecto de yoyo para poder tapar el defecto. Aseguramos su estabilidad empujando y traccionando el cable para ver que estamos con una firmeza suficiente para poder liberar el dispositivo y estar seguros de que no se moverá el dispositivo. Este procedimiento nuevamente incluso puede ser ambulatorio. En los escenarios ambulatorios este procedimiento puede hacerse a las 8 de la mañana y a las 12 del día el paciente ya puede estar en su casa.
puede caminar ese mismo día, no hay mayor problema. La vena es bastante noble, colocamos una suturita interna que se llama cierre vascular y estos pacientes pueden estar haciendo sus actividades ya tranquilamente ese día por la tarde. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo con estos pacientes? Es claro que el tamaño del ventrículo derecho regresa a la normalidad y eso es importante porque eso es algo que siempre le recalcamos a los pacientes. Paciente que tiene una cavidad ventricular derecha dilatada, le interesará saber si su corazón regresará a su tamaño natural y la respuesta es sí. Y lo que hacemos también en estas etapas de edad de la coartación de aorta es la coartación de aorta. Pacientes que no es infrecuente el chico de 16, 18, 24, 26 años que llega con hipertensión arterial y eso no sería tan habitual encontrarlo en los pacientes jóvenes. Los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica importante, es importante descartarles causas orgánicas o anatómicas que le expliquen y entre ellas está la coartación de aorta como una de las más frecuentes. Pacientes que tienen una coartación de aorta no atendida son pacientes que tienen riesgo de aneurismas cerebrales y eventos vasculares cerebrales importantes, enfermedad coronaria prematura y muerte temprana. Entonces, tradicionalmente o antes se hacía solo angioplastía de la coartación, como les mencioné, con un balón inflado de contraste y agua, pero en la actualidad el tratamiento ideal es la colocación de un stent metálico de acero inoxidable que evite que las capas vuelvan a tratar de estenosarse y se ha convertido gradualmente en el tratamiento de elección en todos los pacientes con coartación de aorta. Es un paciente que tiene una coartación, si se fijan, esa es una inyección en el arco aórtico y cómo se adelgaza bastante la aorta hasta un punto donde se ve un mínimo paso de sangre hacia la aorta descendente. La colocación de un stent corrige este problema de manera bastante efectiva. Los pacientes evitan todos esos riesgos que les había mencionado y aquellos que estaban ciertamente hipertensos tendrán mejor control de su presión arterial en adelante. Lo que estamos haciendo ahora en el instituto, como muchos otros centros, es tratar de utilizar o optimizar las modalidades de imagen y lo que hacemos es que tratamos de hacer reconstrucciones tridimensionales del defecto para poder tener una visión mucho más detallada. Y lo que hacemos también es tratar de usar ya menos contraste y menos radiación en la sala de cateterismo y estamos utilizando sus estudios previos como su tomografía y lo que hacemos es que tratamos de fusionar ambas imágenes. Esto es lo que hacemos recientemente, esto sí es recientemente salido del horno, esto es lo que hacemos con todos nuestros pacientes en coartación, ahorita en el instituto tenemos su tomografía, entonces hacemos la planeación del procedimiento, tenemos las medidas que necesitamos, las longitudes aproximadas del stent que vamos a utilizar y fusionamos la imagen tomográfica dentro de la sala de cateterismo y entonces podemos tener en tiempo real la fusión de la imagen tomográfica que evidentemente no cambia, ajustamos ligeramente si es necesario, pero en términos generales la fusión es bastante acertada y nos permite tener un mapa anatómico para irnos guiando en el procedimiento y saber dónde colocar el stent y dónde irlo desplegando, en vez de estar pasando repetidas inyecciones con contraste. Entonces, en definitiva, la necesidad de contraste radioactivo es menor y también el uso de la fluoroscopía. Con esto, menor cantidad de radiación emitida al paciente. Y para finalizar y estar dentro del tiempo que me fue brindado, les hablaré de un poquito lo que estamos haciendo en las perspectivas actuales y donde sobre nos estamos moviendo ahora nuevamente en el instituto y los alcances futuros que creo que llegarán en breve y que creo que también vale la pena que ustedes empiecen a escuchar para que lo empiecen a considerar como una alternativa. Entonces, el reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar, como les mencioné, se utiliza para aquellos pacientes que se les ha reconstruido el tracto de salida del ventrículo derecho y se les ha colocado, por ejemplo, un parche o sobre todo un tubo protésico. Y ahora, evidentemente, la sangre llega a los pulmones en estos pacientes que tenían una estenosis infundibular importante, pero la sangre también está regresando. Y las consecuencias de la insuficiencia pulmonar son igual o peores que de la obstrucción, porque dilatan al ventrículo derecho y aumentan la precarga. Como habíamos mencionado, es proarrítmico y retrasan la velocidad de la conducción. Son pacientes que pueden tener incluso riesgo de muerte súbita y bastante intolerancia al ejercicio. Entonces, antes estos pacientes eran muy común que eran ya sujetos que tenían 1, 2, 3 o hasta 4 cirugías y tener que ir nuevamente a otra cirugía para la colocación de una prótesis pulmonar, pues es evidentemente algo que nadie desea. Para pacientes que ya tienen un esternón bastante dañado, que tienen tejidos friables, que tienen todo pegado. Entonces,
tiempos de estancia en terapia intensiva bastante prolongados y de estancia hospitalaria aún más. Entonces, en la actualidad lo que se puede hacer es tratar de colocar la misma válvula que se le colocaría por método de cirugía a través de la pierna. Y así como lo hacen los famosos cardiólogos intervencionistas de adultos que escuchan la palabra TAVI para todo, TAVI para esto, TAVI para aquello, lo mismo podemos hacer en la válvula pulmonar. Y la colocación de la válvula pulmonar es bastante, es laborioso, pero es bastante efectivo y es bastante seguro el procedimiento. Estos son los pacientes a los que le damos la válvula pulmonar por método percutáneo. Hemos hecho 5 casos, todos este año. Hemos tenido afortunadamente éxito en todos ellos. Hemos evitado reoperaciones de terceras o cuartas cirugías y hemos permitido que los pacientes se vayan al día siguiente a su casa, que de lo contrario estarían más o menos hospitalizados en el hospital por el análisis que hicimos alrededor de 40 días. Entonces creo que no hay discusión en cuanto a la ventaja que este método ofrece. Que tenemos que vigilar en el futuro en ese procedimiento es el desempeño de la válvula a largo plazo. Los estudios actuales muestran una excelente función hasta más de 5 o 8 años y el riesgo de endocarditis es algo que siempre hay que destacar, entonces estos pacientes siempre se quedan con profilaxis contra endocarditis. Y para finalizar, la última par de diapositivas, el cierre transcatéter de conducto arterioso en prematuros de muy bajo peso es creo que la frontera actual. Aquí creo que hay que ser bastante justos, bastante honestos en decir si es algo que creo que se va a establecer como una técnica definitiva, ¿no? Son pacientes que están en muchas condiciones siempre pegados a un ventilador, que es difícil progresarlos, difícil estar planteando su extubación. Son pacientes de muy bajo peso y antes la limitante era el material que usábamos, pero en la actualidad ese ya no es la limitante. Tenemos material muy fino, muy adecuado para estos pacientes de su tamaño y entonces estos son procedimientos que se pueden hacer ya con relativa seguridad y que estoy seguro que serán una alternativa atractiva para varios de los neonatólogos que están aquí presentes. Es importante destacar que también en este tema es válido reconocer que está la ligadura quirúrgica, que está el cierre por intervención, pero que también está hacer solo manejo conservador y vigilancia. Muchos de estos pacientes saldrán de esta etapa de morbilidad temprana y se adaptarán conforme el conducto se vaya cerrando más adelante. Entonces, creo que también es justo reconocer que muchos de los neonatólogos están abogando más bien por mantenerse expectantes y vigilar a los pacientes sin tener que hacer una intervención más agresiva. Entonces, como comentario final, les podría decir que la cardiología intervencionista en cardiopatía congénita ha tenido un crecimiento verdaderamente acelerado en los últimos 50 años y que sigue un camino bastante acelerado en el sentido de cada vez tener más propuestas de tratamiento para los pacientes con cardiopatía congénita y estructural y que se ha convertido en la primera línea de tratamiento en diversas patologías cardíacas. A todos nuevamente gracias por su atención y por estar aquí.